Buenos días, jóvenes. Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes compartiendo los temas que tenemos contemplados dentro de nuestro programa del curso de materno infantil. Si recordarán, la semana pasada estuvimos hablando sobre los riesgos obstétricos y sus implicaciones o complicaciones en el embarazo. Los objetivos que guían realmente estas exposiciones, esta temática, están conocer cada uno de los riesgos en el embarazo y fundamentarnos más científicamente. Esto significa, ¿verdad?, de que como profesionales de enfermería, cada uno de ustedes tiene la responsabilidad, el compromiso de adquirir conocimientos, investigar nuevos avances para tener una mejor fundamentación científica. Otro objetivo que nos guía también es identificar cada uno de los riesgos en el embarazo y cuáles son las causas de los mismos, ¿verdad? Como ustedes saben, dentro de nuestra cultura existen muchos mitos, muchas creencias, pues que vienen incluso a poner en riesgo la vida de la señora, ¿verdad? Empezando con que no puede comer tal cosa, que no puede hacer otra cosa, y así un montón de creencias, ¿verdad?, que en algún momento pueden afectar en sí el desarrollo del embarazo, no sea la formación del feto o la salud de la mamá. Entonces, si nosotros como profesionales de enfermería tenemos conocimientos científicos, realmente pues vamos a poder brindar una mejor orientación, el plan de atención, todo el proceso de enfermería que debemos de aplicar para tener realmente una fundamentación adecuada, nuestras acciones, las intervenciones, todo lo que nosotros planteemos, ¿verdad? Incluso en el diagnóstico que formulemos, vamos a estar pues aplicando todo lo que hemos investigado, todo lo que hemos conocido durante nuestro proceso de formación. Incluso pues tenemos, ¿verdad?, no quedarnos con digamos la satisfacción de quedarnos solamente con lo que se comparte en clase, sino que también ustedes pues pueden investigar, ¿verdad?, en otros medios, otras bibliografías, literatura, para pues conocer un poco más, ¿verdad?, tener esa fundamentación para poder brindar realmente una atención de calidad a las personas, en este caso a las mujeres embarazadas, y que ellas pues puedan tomar acciones, ¿verdad?, conjuntas. Incluso hablamos de incluir a la familia. Entonces vamos a recordar, ¿verdad?, de que en un embarazo de riesgo estamos hablando de uno en el que debido a ciertas condiciones de salud se necesitan más cuidados y atención, ya que tienen más posibilidades de tener complicaciones tanto como para la madre y para el bebé. Entonces es importante, ¿verdad?, la recolección de datos, toda la información que logremos tener en la anamnesis para poder determinar, ¿verdad?, saber realmente si esta señora en algún momento pudiera presentar alguna complicación. Vamos a recordar lo que veíamos, ¿verdad?, en el sábado anterior, donde hablábamos de las complicaciones que se pudieran observar, detectar durante el primer trimestre del embarazo. Una de las principales complicaciones que nosotros podríamos encontrar en el primer trimestre de embarazo es el aborto.
Ustedes ya saben, ¿verdad?, qué es el aborto, que es la interrupción o finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes que el feto pueda ser viable, ¿verdad?, pueda sobrevivir fuera del útero materno. Entonces, el aborto es la interrupción o finalización del embarazo de forma natural o voluntaria, ¿verdad?, pero esto se hace antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero materno. Luego vamos a recordar, ¿verdad?, los tipos de aborto que podemos encontrar. Está el aborto espontáneo, es cuando se da pues naturalmente, ¿verdad?, causas naturales. La señora viene sin causa aparente, empieza con hemorragia, dolores y pues el feto es desechado de forma natural. El aborto inducido. Entonces aquí hablamos de que el aborto ha sido provocado voluntariamente. El terapéutico es aquel aborto en el que se realiza bajo el supuesto de que el embarazo supone un riesgo para la salud e incluso supervivencia de la madre. Entonces aquí se sopesa, ¿verdad?, la vida de la mamá por el riesgo realmente que significa el que ella continúe con un embarazo. Entonces se recomienda un aborto terapéutico. Bueno, luego vamos a ver el aborto legal. Podríamos relacionarlo también, ¿verdad?, con el terapéutico, porque existe una justificación, una base para poder determinar, ¿verdad?, decidir ponerle fin al embarazo en curso. Entonces, el aborto legal, en referencia a los abortos voluntarios, se considera aborto legal aquel que puede realizarse según la legislación vigente. Entonces, aquí legalmente, pues ustedes saben de que Guatemala no lo tiene legalizado el aborto, ¿verdad?, excepto los terapéuticos, donde está en riesgo la vida de la mamá. Otro tipo de aborto es el aborto precoz, que se refiere a aquella interrupción del embarazo que se produce antes de las 12 semanas. Ese es el aborto precoz, que se realiza antes de las 12 semanas. Luego está el aborto químico o farmacológico, donde el aborto químico es el tipo de aborto inducido. En él se le suministra a la gestante determinados medicamentos para finalizar la gestación, ¿verdad? Entonces aquí ya se utilizan los medicamentos para poder expulsar al feto del útero. Las causas de aborto pueden ser varias, ¿verdad? Aquí vamos a ver los niveles hormonales anómalos, ¿no?, cuando hay incompetencia, ¿verdad?, de las hormonas no son suficientes, entonces espontáneamente se pueden dar los abortos. La diabetes no controlada, incompetencia del cuello uterino o algunos medicamentos, infecciones, obesidad, problemas físicos en los órganos reproductores de la madre, problemas con la respuesta inmunitaria o enfermedades graves, la edad, que es un gran factor de riesgo también, ¿verdad?, igual que todas las otras causas aquí controladas, como la diabetes, las infecciones, la obesidad, los problemas así directamente en los órganos reproductores, problemas de respuesta inmunitaria, ¿verdad?, enfermedades graves donde pues, se pone en riesgo realmente la vida de la mamá. Signos y síntomas del aborto. Entonces sabemos, ¿verdad?, que un aborto
implica un dolor intenso, ¿verdad?, en el abdomen, dolores en la pelvis, sangrado vaginal, náuseas o vómitos, calambres en los miembros inferiores. Entonces un aborto va a haber dolor, ¿verdad?, como casi que digamos tipo parto, ¿verdad?, porque los dolores son intensos, las contracciones son grandes también, con el objetivo realmente de poder expulsar el producto de la concepción que se encuentra dentro del útero. Entonces dolores, el sangrado vaginal, ¿verdad?, que en algún momento también puede complicarse, las náuseas, vómitos debido al dolor intenso, y los calambres también que pueden darse en los miembros inferiores. Tratamiento. Entonces son los medicamentos que se utilizan generalmente, ¿verdad?, en casos de para realizar los abortos. Entonces aquí tenemos los medicamentos que se utilizan en caso, pues, de que fuera un aborto terapéutico, que realmente está en juego la vida de la mamá, ¿verdad? Entonces se utilizan estos medicamentos. Ahí tenemos lo que son las vías, ¿verdad?, y las dosis. Nifepristona 20 miligramos PO una vez. Misoprostol 400 miligramos también cada 4 o 6 horas. Vía oral, misoprostol 40 miligramos cada 3 horas. Entonces estos son los medicamentos que a nivel hospitalario, ¿verdad?, pueden manejarse para poder realizar un aborto terapéutico. ¿Cuáles son las acciones de enfermería que nosotros debemos de brindar ante una situación, ¿verdad?, al estar atendiendo a una señora que está en un proceso de un aborto? Entonces, sobre todo ustedes saben, ¿verdad?, algo muy importante es proteger la individual del paciente o de nuestra paciente en este caso, brindarle el apoyo emocional, cumplir órdenes médicas, evaluar los signos vitales, monitorear constantemente a nuestra paciente, ¿verdad?, brindar el plan educacional sobre los cuidados que se debe de tener, que debe tener la paciente después del aborto, brindar plan educacional sobre los métodos de planificación familiar. Entonces, acuérdense que un aborto significa una pérdida y que también las mujeres pues viven un duelo, ¿verdad?, especialmente cuando este aborto no es provocado, sino que se da de una forma pues debido a las complicaciones que antes mencionábamos, ¿verdad?, que pudieran estar afectando, ¿verdad?, y que le impiden realmente continuar con el curso del embarazo, o bien que se dé de forma espontánea o natural, ¿verdad? Entonces debemos del apoyo, ¿verdad?, del apoyo emocional que debe de recibir la paciente, incluso su familia, ¿verdad?, porque, como les digo, es un duelo realmente, es un luto el que ellos van a vivir. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad?, porque también después de un posaborto podemos presentar una hemorragia excesiva, ¿verdad?, y por lo tanto es importante el control de los signos vitales, vigilar por hemorragia y todo, ¿verdad?, lo que pudiera poner en riesgo más la vida de la paciente. El plan educacional sobre los métodos de planificación familiar pues también es muy importante, ¿verdad?, de que la señora pues pueda tener ese intervalo, ¿verdad?, ese espacio intergenésico para evitar futuros embarazos, ¿verdad?, así muy precoces, y que el útero pues todavía no esté bien y que vuelva a desechar a ese feto.
¿Cuáles son las medidas preventivas? Pues estar alerta ante cualquier cambio que se presente en la paciente, tratamiento de las complicaciones del aborto, utilizar métodos anticonceptivos para no tener un embarazo no deseado y así poder evitar algún otro embarazo, ¿verdad? Entonces debemos de orientar bien a la paciente, especialmente, ¿verdad? Si fue un aborto provocado, intencional o como sea, debemos de orientar a la señora sobre la importancia que ella debe de tener, ¿verdad? En cuanto al tiempo que ella debe de guardar para pues evitar más complicaciones, ¿verdad? En un futuro embarazo. Entonces, yo digo que ahí estamos, ¿verdad? En cuanto a las acciones que nosotros como enfermería, enfermeras, enfermeros, podemos y debemos realizar ante un caso que nos toque que vivir, ¿verdad? De repente algún familiar, alguna amiga o nuestras pacientes que podemos encontrarnos en los servicios de salud. Bueno, entonces vamos a pasar luego otra de las complicaciones que podemos tener en el embarazo, ¿verdad? Está el embarazo ectópico. Esto también ya lo hablábamos, ¿verdad? La vez pasada, porque estamos solamente recordando de que pues se refiere pues a la implantación, ¿verdad? Del huevo cigoto fuera del útero. Generalmente pues se da en las trompas de falopio. Entonces, las causas. ¿Por qué se puede dar un embarazo ectópico? Pues defectos congénitos en las trompas de falopio, cicatrización después de una ruptura del apéndice, por las adherencias que se forman, ¿verdad? Con estas operaciones que están muy cerca, digamos, de las trompas de falopio. Otra causa también de la presencia de un embarazo ectópico es de que anteriormente también se pudo haber vivido esa experiencia. Otra causa, cicatrización a raíz de infecciones pasadas o cirugías de los órganos femeninos. Entonces, todas las cirugías que se dan dentro pues, de la región abdominal, digamos, sabemos de que pueden formar cicatrices, de adherencias y que eso pueda en algún momento obstruir, ¿verdad?, parte de la trompa de falopio y que eso imposibilite la formación o el desarrollo del feto dentro del útero, sino que se nos quede instalado en la trompa de falopio. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Sangrado vaginal, cólico, leve a un lado de la pelvis, porque va a depender, ¿verdad?, del lado donde se haya instalado el huevo cigoto, ¿verdad? Y que pónganle, ya podría ser en la trompa derecha o izquierda, entonces vamos a tener el dolor lateralizado. Ausencia de periodos, porque bueno, es un embarazo, ¿verdad? Lo único es de que no va a estar instalado en la parte normal, ¿verdad?, donde se espera que se dé, sino que va a estar en la trompa de falopio. Otro signo de un embarazo ectópico está dolor en la parte inferior del abdomen o en la zona de la pelvis. Desmayos o sensación de desmayo, ¿verdad?, debido al dolor intenso también de que provoca este embarazo. Perdón. Presión intensa en el dolor, ¿verdad? El mismo dolor pues llega, se puede sentir la presión intensa también en la parte rectal.
Perdón por la interrupción. Entonces estábamos hablando del dolor fuerte, ¿verdad? La presión intensa que puede sentirse en el recto, la presión arterial baja, ¿verdad? También por el dolor intenso. Puede sentirse dolor en el área del hombro, dolor agudo, súbito e intenso también en la parte inferior del abdomen. Entonces, realmente el embarazo ectópico es un proceso, es un evento sumamente doloroso, complicado, difícil, ¿verdad?, para la mujer que lo llega a vivir. Pero vamos a ver también cómo vamos a poder determinar, ¿verdad?, si es un embarazo ectópico o qué es lo que está pasando. Entonces, primero, pues se tiene que determinar que efectivamente es un embarazo. Esto se puede hacer a través de una prueba de embarazo o bien a través de un ultrasonido vaginal. Entonces ahí se determina que realmente pues hay un embarazo ectópico. ¿Cuáles son las acciones de enfermería que debemos de tomar en cuenta? Está el control de los signos vitales, el plan educacional a la paciente y a su familia. También es muy importante, ¿verdad?, incluir a la familia en estos eventos. Cumplir órdenes médicas, el monitoreo constante, ¿verdad?, de los signos vitales, el estado de conciencia de la paciente, ¿verdad?, si hay hemorragia, cómo está la paciente. Tenemos que estarla monitoreando de forma constante. Y algo pues es eliminar los factores de riesgo durante el embarazo y la cirugía, evitar complicaciones, ¿verdad?, que pudieran darse. Esas son las acciones que como enfermeros debemos de tener siempre presente, ¿verdad? La educación, el cumplimiento de órdenes, el monitoreo constante, ¿verdad?, de nuestra paciente para evitarle alguna complicación mayor. Bueno, luego que ya terminamos con el embarazo ectópico, vamos a entrar a lo que son las hemorragias. Entonces, las hemorragias es una de las causas más frecuentes y potencialmente más graves en la consulta de las urgencias durante la gestación. Como ustedes saben, la hemorragia es la principal causa de mortalidad materna. ¿Cuáles pueden ser las causas de las hemorragias durante la gestación? Bueno, ya vimos unas anteriores, como en este caso podemos decir que tenemos el aborto, la amenaza de aborto, el embarazo ectópico, que ya lo vimos, enfermedad trofoblástica, desprendimiento de la placenta, ruptura del útero y la basa previa. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Pues el dolor constante en la pelvis y en la espalda, cólicos abdominales leves o con o sin diarrea, por el mismo dolor, ¿verdad?, que la presión que se ejerce en el recto, puede presentarse diarrea, contracciones regulares o frecuentes. ¿Cuáles son las acciones? Las acciones de enfermería, pues tenemos igual siempre el control de los signos vitales, vigilar la pérdida de líquidos, el administrarle los analgésicos y antibióticos que tenga indicado la paciente, monitoreo de la paciente, brindar el plan educacional sobre cuidados que ella debe de tener si presenta algún signo o síntoma de aborto, ¿verdad?, cumplir con las órdenes médicas. Y en cuanto a las medidas preventivas, pues vamos a ver que está la administración de medicamentos correctamente, o el monitoreo de charlas educativas, o sea, el plan educacional es muy importante que se realice.
y vigilar, ¿verdad? Tener el control de las hemorragias. Entonces ahí estamos, ¿verdad? En lo que es las acciones de enfermería en situaciones de hemorragia, sea cual sea la causa que esté provocando esta hemorragia. Ahora en el segundo trimestre de embarazo, ¿cuáles son los problemas que nosotros podríamos encontrar, ¿verdad? Que la señora nos consulte, ya sea en un servicio de salud, incluso pues a veces saben de que ustedes están estudiando y pues ya llega alguien, ¿verdad? La vecina, una prima, una cuñada, una amiga, y llega con ustedes también a consultarles, ¿verdad? A ver qué les pueden decir. Entonces vamos a saber, ¿verdad?, que los riesgos que se pueden dar durante el segundo trimestre del embarazo, vamos a encontrar lo que es la hipertensión, perdón, no sé si me adelanté. Bueno, pues aquí tenemos la definición de lo que es la hipertensión arterial inducida en el embarazo. Entonces, sabemos, ¿verdad?, de que la hipertensión inducida en el embarazo o la hipertensión gestacional es aquella condición que se nos puede presentar a partir de las 20 semanas de gestación. El problema está, ¿verdad?, de que al haber una hipertensión gestacional o inducida por el embarazo, en algún momento, si no se controla, pudiera convertirse en una preeclampsia, que ahí pues ya nos vendría a afectar un poco más, ¿verdad?, el panorama. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas de tener una presión, una hipertensión gestacional? Entonces puede ser, como decíamos, ¿verdad?, de que la señora incluso ha sido hipertensa, pero no se había dado cuenta, ¿verdad? No tenía ninguna molestia, no había pues nada, ¿verdad?, aparentemente que diera algún indicio de que ella estuviera padeciendo de la presión alta, ¿verdad? Y que pues en este caso no hablamos de una hipertensión inducida por el embarazo, sino que es una hipertensión ya crónica, pero no detectada antes del embarazo. Entonces, para hablar de una hipertensión inducida en el embarazo o una hipertensión gestacional, esta tiene que aparecer después de las 20 semanas de gestación. Otra causa podría ser el padecer alguna enfermedad renal, el tener diabetes, ser menor de 20 años o mayor de 40 años también. Otra causa también que puede ser un factor, digamos, de aparecimiento de la hipertensión arterial inducida en el embarazo es el tener embarazo múltiple, ya sea pues mellizos o trillizos, ¿verdad? Que esto viene a poder ser una causa, ¿verdad?, de una hipertensión arterial. Entonces aquí, vamos a hablar de preeclampsia, cuando la presión sistólica está sobre 140, es de 140 sobre 90. Entonces, y es, como decía, a partir de las 20 semanas de gestación. Ya la eclampsia, pues ya es en sí el establecimiento, ¿verdad?, de las convulsiones tónico-clónicas que se pueden presentar en el embarazo, el parto y posparto, ¿verdad?, que son las complicaciones ya pues severas, ¿verdad?, de la hipertensión arterial, que nos puede establecer nuestra preeclampsia, la eclampsia,
que esto esto es mucho más complicado para la señora. Entonces en la hemorragia también vamos a ver lo que es la placenta previa. Entonces sabemos de que la placenta pues es el órgano, ¿verdad?, de que va a abastecer, va a proporcionar todos los nutrientes, todos los elementos necesarios para el desarrollo del bebé dentro del útero materno. Entonces las hemorragias, entonces vemos que se pueden dar, digamos, por la placenta. Las causas pueden ser traumatismos en el cuello, por ejemplo, sangrado entre relaciones sexuales o la presencia de algún pólipo, que son tumores benignos que se instalan en el cuello del útero. Cuando la placenta se ha implantado muy bajo y que puede ocluir parcial o totalmente el cuello del útero. El síntoma más común es el sangrado vaginal. Entonces eso es un signo, digamos, de lo que es una placenta previa. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una placenta previa? Está el sangrado vaginal, los calambres causados por el dolor que se siente en el vientre bajo, ¿verdad?, del estómago, como tipo dolores menstruales. Y puede también, ¿verdad?, de que el tejido pasa a través de la vagina. Entonces se puede ver, ¿verdad?, ahí de que es la placenta la que está cabalmente en el cérvix. Entonces ya vimos ahí, ¿verdad?, lo que son las complicaciones que se pudieran presentar durante el segundo trimestre del embarazo. Luego tenemos el tercer trimestre del embarazo. Entonces ahí otra vez vamos a ver lo que es la placenta previa. Entonces aquí pues ya sabemos, ¿verdad?, que es la instalación baja, ¿verdad?, que se da de la placenta en el útero. Entonces que puede ser total o parcial y que en algún momento pues puede complicar, ¿verdad?, el desarrollo del embarazo, y también que lo vamos a ver como otro problema ya durante el parto, ¿verdad? Entonces en esta gráfica miramos la placenta previa total, parcial y marginal. La total, pues su nombre lo dice, ¿verdad?, cubre por completo el cuello del cérvix, la entradita o salidita, ¿verdad?, del útero está totalmente obstruida por la presencia de la placenta. Entonces la previa parcial pues también, ¿verdad?, está lateralizada ahí, pero no es total, ¿verdad?, no es total la obstrucción que está poniendo, digamos, dentro del cuello. Y marginal pues está un poquito a un lado, pero no tiene obstrucción ahí del cérvix. Entonces ahí ustedes pueden ver la gráfica, ¿verdad?, cómo es que se da la clasificación de la placenta previa. ¿Cuáles son los signos y síntomas de placenta previa? Sangrado súbito. Algunas mujeres también pueden presentar cólicos. El sangrado a menudo empieza cerca del final del segundo trimestre o empezando el tercer trimestre. El sangrado puede ser intenso y potencialmente mortal. Por eso es de que se debe de tener mucho cuidado, ¿verdad?, porque la señora puede caer en un shock a consecuencia del sangrado excesivo, ¿verdad?, e intenso que se pueda presentar.
Eh, Entonces, en algunos casos se puede observar, ¿verdad?, que el sangrado cesa, deja de darse, pero luego de unos días o semanas puede volver a presentarse, ¿verdad? Entonces, son pues embarazos de riesgo, ¿verdad? Por el riesgo que esto significa, ¿verdad?, el tener una placenta previa. Entonces, dice, cuando ya se presenta también el trabajo de parto, algunas veces empieza al cabo de varios días después del sangrado abundante. Algunas veces es posible que el sangrado no ocurra hasta después del comienzo del trabajo de parto. Entonces hay diferentes, ¿verdad?, situaciones en que se nos puede complicar, ¿verdad?, la presencia de una placenta previa. Pero ¿cómo vamos nosotros a poder determinar? Ya lo habíamos visto anteriormente también, ¿verdad?, que tenemos lo que es la ecografía o el ultrasonido y la resonancia magnética, que nos va a venir a determinar, ¿verdad?, a decir realmente cómo está instalada la placenta, ¿verdad?, si es parcial, total o marginal. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, lo que son los medios de diagnóstico que nos va a permitir verificar la existencia de una placenta previa. ¿Cuál es el tratamiento que se debe de dar ante la presencia de una placenta previa en nuestras señoras embarazadas? Dice que si la placenta está cerca del cuello uterino o está cubriendo una parte de esta, se puede recomendar lo siguiente: reducir actividades, o sea que la señora pues tiene que hacer lo mínimo, ¿verdad?, lo necesario para pues evitar, ¿verdad?, de mayores complicaciones. Guardar reposo en cama. Otra recomendación también o tratamiento que podemos sugerir está descanso de la pelvis, lo cual significa no tener relaciones sexuales, no usar tampones ni practicarse duchas. Entonces eso es muy importante, ¿verdad?, ya sea reposo en cama y el reposo también de las relaciones sexuales, el no hacerse duchas, ¿verdad?, o con la idea, ¿verdad?, de evitar de que se tenga la salida, se usan tampones. Eso pues no está indicado, mucho menos, ¿verdad?, las duchas vaginales, que ustedes saben pues de que puede ser un riesgo realmente para la señora, especialmente póngale si hay 1 grado, póngale 1 centímetro de dilatación. Eso ya es una gran puerta de entrada, ¿verdad?, para cualquier infección que la señora pudiera presentar. Otros tratamientos también, dependiendo, ¿verdad?, la severidad del problema, están las transfusiones sanguíneas, si es de que hubo realmente un sangrado excesivo, ¿verdad? Otro puede ser también los medicamentos para prevenir un parto prematuro, darle chance, ¿verdad?, ahí para que continúe el embarazo el tiempo más prolongado posible, para pues también favorecer a que el niño pues salga un poco más preparado, ¿verdad?, más a término. Entonces, otro puede ser también preparar al niño, ¿verdad?, al niño antes de nacer a través de esteroides para la maduración de sus pulmoncitos, ¿verdad?, para que cuando nazca pues no tenga problemas respiratorios. Y en dado caso, ¿verdad?, se puede hacer una cesárea de emergencia si el sangrado es abundante y no se puede controlar. Entonces aquí estamos hablando ya de situaciones pues cuando miramos de que lo que es la placenta previa pues ya está, como quien dice, amenazando mucho más, ¿verdad?, la vida del bebé, ¿verdad? Entonces se toman acciones, ¿verdad?, de medicamentos, tratamientos
para tratar de mantener que aparezcan las contracciones, ¿verdad? Y mantener en reposo incluso el útero, ¿verdad? Y preparar también al bebé a través de esteroides y pues la cesárea, ¿verdad? Si en algún momento pues es necesario perdón, realizar, si es que el sangrado se presenta de forma también abundante, ¿verdad? Y no haya otra manera como controlar, entonces se tiene que hacer una cesárea de emergencia. Las medidas preventivas. Medidas preventivas. Entonces aquí nosotros miramos, siempre es muy importante, ¿verdad? El espaciamiento de los embarazos, porque pues son factores de riesgo, ¿verdad? El que también vuelva a presentar otro problema similar y que nuestro útero pues también ya esté más recuperado, ¿verdad? Entonces el intervalo intergenésico es muy importante. Otra medida preventiva pues es orientar a nuestras señoras, ¿verdad? De que si ya están en una edad avanzada, bueno, ni tanto, ¿verdad? Porque recuérdense ustedes que después de los 35 años pues ya se consideran embarazos de riesgo, ¿verdad? Entonces evitar esos embarazos, ¿verdad? En las señoras que ya tengan más de 35 años. Otra medida preventiva dice que los embarazos múltiples pueden suponer una serie de riesgos y cuidados específicos que pasan por la prevención de la placenta previa. Entonces, como habíamos visto, ¿verdad? Los embarazos múltiples pues siempre vienen a presentar algún factor de riesgo también para la señora. Entonces, se debe de evitar todo tipo de intervenciones innecesarias que puedan alterar las capas uterinas. Otro está eliminar el tabaco y las drogas totalmente. Y pues recomiendan también, dependiendo, ¿verdad?, el grado, ¿verdad?, de implantación de la placenta previa, si no es total, ¿verdad?, se debe de intentar siempre un parto vaginal. Entonces estas son las medidas preventivas, ¿verdad?, en cuanto a la placenta previa. Ahora vamos a pasar a lo que es la hiperemesis gravídica. Entonces sabemos, ¿verdad?, de que es normal, aunque no necesariamente todas las mujeres vayan a presentar náuseas y vómitos, ¿verdad? Sin embargo, se espera como algo normal que en el primer trimestre del embarazo la señora pueda presentar náuseas y vómitos, especialmente pues vómitos y náuseas matutinas. El problema está, ¿verdad?, cuando después del segundo, ya del primer trimestre, en el segundo y tercer trimestre, las emesis continúan, que hay señoras, ¿verdad?, de que no es solamente el primer trimestre. Entonces ahí es cuando ya hablamos de una hiperemesis gravídica. Entonces, ¿cuáles son las causas de la hiperemesis gravídica? Entonces realmente dice que se desconoce la causa exacta de los vómitos y las náuseas durante el embarazo, pero podría ser, ¿verdad? Está el sobrepeso, una dieta alta en grasas, ahí incluye también comida muy condimentada, ¿verdad?, de que pueda presentar también acidez, el reflujo y todo lo que conlleva el consumir pues comida, ¿verdad?, o dieta demasiado grasosa y condimentada. Mujeres con trastornos alimenticios, o sea, personas de que por sí ya tienen un problema, ¿verdad?, antes del embarazo y que se puede acrecentar también. El estrés emocional, ¿verdad? Ustedes saben que el estrés viene afectando realmente en muchas situaciones y en el embarazo pues es con mucha más razón, ¿verdad?, especialmente mujeres que están cursando por un embarazo no deseado, sea pues no
máximo, pónganle si sabemos de un embarazo producto de una violación, ¿verdad? Que pues emocionalmente la mujer puede estar muy afectada y pues puede acrecentar estos problemas, ¿verdad? Hasta llegar a mayores complicaciones debido a la hiperemesis gravídica. Entonces, algunos signos de lo que es la hiperemesis gravídica están las náuseas y vómitos intensos y persistentes durante el embarazo, ¿verdad? Eso se da en todo el embarazo. Mucha más salivación de lo normal. Entonces, cuando uno va a vomitar, ¿verdad? Tiene la náusea, uno siente, ¿verdad? Cómo realmente nuestra boca se llena de saliva, ¿verdad? Y ¡pum! Pues ya no podemos contener realmente los vómitos, especialmente pues en lo que es un embarazo. La pérdida de peso, ¿verdad? Porque si la señora no se alimenta o lo poco que come lo vomita, entonces la señora en vez de ganar peso va a estar perdiendo. Incluso podríamos observar signos de deshidratación, como la orina oscura, piel seca, labios, lengua también reseca, la debilidad, los mareos y los desmayos que pudiera tener la señora debido a los vómitos pues intensos, persistentes que pueda tener, ¿verdad? La intolerancia a todo líquido y comida, ¿verdad? Puede darse. El estreñimiento también, ¿verdad? De que la señora pues no es poco lo que consume, pues va a tener problemas también de estreñimiento. Incapacidad para ingerir cantidades adecuadas de líquidos o alimentos, ¿verdad? Puede ser que la señora sí haga el intento, pero es una incapacidad, ¿verdad? La intolerancia que ella tiene de poder retener en el estómago, ¿verdad? El agua o los alimentos que ella pueda ingerir. Tratamiento. Entonces aquí tenemos los antihistamínicos que pues tienen que ser recetados también por los médicos, ¿verdad? Porque hay medicamentos que pueden causar efectos teratogénicos en el feto, ¿verdad? En el bebé ahí, y entonces realmente debe de evitarse, ¿verdad? Entonces la vitamina B6 dice que alivia los náuseas y además se puede suministrar la inyección si la madre vomita con tanta frecuencia que administrarla por vía oral, que no puede ser eficaz, ¿verdad? Por la intolerancia. Entonces la vitamina B6 sabemos de que puede aliviar las náuseas, sí, y debe de hacerse vía intradérmica, ¿verdad? Para evitar, digamos, la intolerancia. Entonces los antiácidos que en algún momento pues pueden ayudar, ¿verdad? También al menos algo paliativo, ¿verdad? Pero aparte de todo eso, ustedes saben también, ¿verdad?, de que tenemos otros tratamientos que podemos sugerirle a la señora, como por ejemplo el antes de levantarse, ¿verdad? Aún en la camita, la señora pues pueda consumir ya sea una galletita de soda, un panito francés, una tortilla tostada o correch, como les decimos nosotros aquí en nuestro medio, ¿verdad? Algo que le estabilice en su estomaguito, ¿verdad? Y pueda ya después ella pues comer, ¿verdad? Y poder retener los alimentos que consuma. Y así pues tenemos otras recomendaciones que les podemos dar a nuestras señoras, ¿verdad? El no comer pues de una forma así muy abundante, ¿verdad? Sino que espaciar las comidas poco por poco para que no se dé la intolerancia. Y así pues podemos sugerir varias otras recomendaciones también para mejorar, ¿verdad? Ese problema que pueda estar presentando nuestra señora embarazada. Pero no olvidemos, ¿verdad?, de que siempre el control, el tratamiento de la señora pues debe de hacerse también en un servicio de salud. Bueno, entonces aquí tenemos las acciones de enfermería. ¿Qué vamos a hacer nosotros si nos encontramos con nuestra pacientita con una hiperemesis? Bueno, el examen físico, ¿verdad? Ustedes saben, pues tenemos que buscar
cualquier señal que nos pueda pues dar algún indicio, ¿verdad? Y poder pues darle su orientación, su tratamiento adecuado, dependiendo cómo nosotros encontremos a Nuestra Señora, ¿verdad? Incluso ver a la par, ¿verdad?, el aumento de la altura uterina, la ganancia de peso y todo, ¿verdad?, lo relacionado en cuanto a su examen físico, ¿verdad?, y obstétrico a la vez. Entonces debemos de ver el estado neurológico, el estado de conciencia, su tono muscular, los reflejos, ¿verdad? Porque también podemos encontrarnos con señoras en un estado avanzado de deshidratación o qué sé yo, ¿verdad? Donde realmente hasta podríamos decir una paciente ya con anemia por la misma intolerancia que ella pueda presentar. Entonces la semiología abdominal pues tenemos que ver, ¿verdad? Tenemos que investigar el dolor, la distensión, el tránsito intestinal, ¿verdad? Incluso lo que es la emisión de orina, ¿verdad? La hidratación parenteral, ¿verdad? Si hay necesidad, pues a veces hay necesidad de hidratarlas vía IV, ¿verdad? Para evitar ese desequilibrio en nuestras pacientes. El peso diario de la paciente, ¿verdad? El balance hídrico estricto de ingesta y excreta, ¿verdad? Para ver cómo está esa ingesta y excreta y también poder en algún momento evitarle un daño renal, ¿verdad? Porque si no se logra, digamos, de que el riñón tenga realmente el volumen necesario para poder hacer sus funciones. El apoyo psicológico y emocional, ¿verdad? Porque es muy importante, si recordamos, ¿verdad?, que el estrés puede ser una de esas causas de la hiperemesis, entonces nosotros debemos de facilitar, ¿verdad?, ese apoyo psicológico y emocional a Nuestra Señora. Administrar antieméticos, como les digo, esto con reserva, porque pues han habido problemas, ¿verdad?, documentados sobre los problemas teratogénicos que puede tener. Los controles semanales, ¿verdad?, de la señora, el control de los vómitos, para ver realmente cómo va desarrollándose, si ya va superando ese problema. Entonces ahora vamos a ver cuáles son esas medidas preventivas. Ya lo habíamos visto también, o lo habíamos comentado, ¿verdad? Comer menos cantidad, pero más frecuente. Las comidas frías dice que suelen tener un olor menos intenso y que puede favorecer también a que haya menos náuseas, ¿verdad? Porque lo caliente, ¿verdad?, el humito cuando sube y se huele y todo es más intenso. Entonces, si la comida está fría, digamos, entonces eso estimula menos, ¿verdad? Entonces la señora va a poder retener un poco más sus alimentos. Abandonar las comidas grasientas y picantes, o sea, condimentadas, ¿verdad? Sino que lo ideal una dieta blanda, ¿verdad? Así cociditos, bien controlada para evitarle que el problema se acrecente a la señora. Mantenerla bien hidratada, beber mucha agua, pero por sorbos o traguitos pequeños, ¿verdad? No de una forma muy ligera, ¿verdad?, sino que poco por poco debe de estar tomando ella para evitar una deshidratación. Ruptura de membranas. Entonces, la ruptura prematura de membranas es otra de las complicaciones que podríamos ver nosotros en lo que es el tercer trimestre del embarazo. Entonces aquí pues es cuando se da, ¿verdad?, el rompimiento de las membranas antes de las 37 semanas de gestación. ¿Cuáles pueden ser las causas de la ruptura prematura de membranas? Infecciones del útero, del cuello uterino o de la vagina. Demasiado estiramiento del saco amniótico, especialmente pues cuando hay un líquido amniótico excesivo o un politramios,
o también de que hay más de un bebé, ¿verdad? Los gemelitos, trillizos, pueden causar esa presión intensa, ¿verdad? Y que se pueda dar ese problema de la ruptura prematura de las membranas. El fumar también es un factor condicionante que puede venirnos a afectar. Otro puede ser de que ya la señora pues ya le han realizado cirugías en el cuello del útero, y eso también puede hacer otro problema. Entonces también al haber padecido anteriormente una ruptura prematura de membranas anterior, entonces eso puede ser también otra causa por la que se pueda presentar de nuevo en la señora. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Pues pérdida de líquido amniótico, ¿verdad? La señora va a observar que por su parte vaginal va a haber salida de agua, ¿verdad? Y ella en algún momento incluso puede confundirse, ¿verdad? Si se orinó o qué pasó. Pero acuérdense ustedes de que el olor, ¿verdad? El olor es muy diferente entre la orina y lo que es el líquido amniótico. Entonces, ese puede ser uno de los signos. En la salida, ¿verdad? O la pérdida de líquido amniótico. También se reduce el tamaño del útero, ¿verdad? La señora tal vez tenía un volumen muy grande, ¿verdad? A una altura demasiado grande. Y ella luego observa que después de esa salida de líquido, el útero disminuyó, se redujo un poco de su tamaño. Entonces, la secreción vaginal, ¿verdad? Como les decía, que puede la señora confundirse. El dolor abdominal, también tipo contracción, ¿verdad? Que empieza ella a tener dolores, ¿verdad? Las contracciones. Y el dolor de cabeza, que también la señora puede presentar en el momento en que se dé la ruptura prematura de membranas. Ahora miramos lo que son las medidas preventivas. Entonces, ¿cuál es la principal medida preventiva? Pues cuidarnos bien durante el embarazo. Esto significa que se debe buscar atención médica tan pronto como se descubre que está embarazada la señora, ¿verdad? Entonces nosotros siempre les decimos, recuérdense ustedes de que el ministerio pues nos pide 4 controles, sin embargo pues a las señoras debemos de orientarlas, ¿verdad? De que si se puede hacer de forma mensual, pues de forma mensual. Y pues cumplir con las normativas del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Que son las que nos rigen a nosotros dentro de los servicios de salud. Entonces todos ustedes saben, ¿verdad? Que el primer control, pues antes de las 12 semanas, que es el ideal, ¿verdad? Y que generalmente pues cuesta cumplir con esto, ¿verdad? Nuestros indicadores, uno de los más bajos, ¿verdad? Porque generalmente nuestras señoras llegan ya de forma tardía. Entonces, lo ideal es pues cumplir con los 4 controles, ¿verdad? Pero si se puede mensual, ¿verdad? Especialmente con nuestras señoras de riesgo. Luego vamos a lo que es el parto prematuro. Entonces, ¿cuál es el parto prematuro? Es aquel que se da antes de las 37 semanas. Entonces, luego miramos lo que son los tipos de parto prematuro. El prematuro tardío, dice, si nació entre la semana 34 y 36 del embarazo. Ahora, prematuro moderado, si nació entre las 32 y 34 semanas de gestación. Muy prematuro es si nació antes de las 32 semanas de gestación. Y prematuro extremo si nació antes de las 25 semanas de gestación. Entonces todos estos tipos de parto prematuro llevan un riesgo, ¿verdad? Especialmente para el feto, ¿verdad? Para el bebé, porque mientras menos tiempo de edad gestacional tiene el niño, menos posibilidades o bien oportunidades tiene de sobrevivir. Entonces, pero ¿cuáles pueden ser las causas de esto? Pues vamos a ver que tenemos la enfermedad hipertensiva, el abrupto placentario, la placenta previa, las anemias, polidramios, nefropatías, cardiopatías,
enfermedades de la tiroides y la ruptura prematura de membranas. Todas estas son causas que nos pueden dar los partos prematuros. ¿Cuáles son los signos y síntomas de estos partos prematuros? Tenemos temperatura corporal baja, especialmente inmediatamente después del nacimiento en sala de parto debido a la falta de grasa corporal almacenada, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver niños pues con problemas con hipotermia, ¿verdad? Debido a que pues no tienen mayor capita de grasa que les guarde el calorcito. Otro signo y síntoma está la respiración fatigosa o dificultad para respirar, falta de reflejos para succionar y tragar, lo cual provoca pues, problemas para que el niño pueda alimentarse, ¿verdad? Porque no tiene esos reflejos bien instalados. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Pues suplementos de progesterona, las mujeres que tienen antecedentes de parto prematuro, de cuello corto o ambos factores podrían ser capaces de reducir su riesgo de parto prematuro con un aporte de suplementos de progesterona. Otro pues es el cerclaje cervical, que este es un procedimiento quirúrgico que se lleva a cabo durante el embarazo en las mujeres que tienen el cuello uterino corto o bien con antecedentes de acortamiento del cuello uterino y que pueden provocar un parto prematuro. Entonces, esas son las medidas preventivas, ¿verdad? Luego vamos a ver lo que son nuestras acciones. Valorar la fetocardia, o sea, la frecuencia cardíaca del fetal, ¿verdad? Sus movimientos que nos van a estar siempre indicando, ¿verdad? La vitalidad de nuestro bebé a través de los movimientos, a través de la frecuencia cardíaca fetal de los bebés. Entonces es muy importante, ¿verdad? Ese control constante de nuestro bebé, del foquito fetal, ¿verdad? Para ver si no está entrando en sufrimiento fetal, ¿verdad? Otro puede ser el reposo en cama en posición de cúbito lateral, ¿verdad? Si ya sabemos de que la señora tiene amenaza de un parto prematuro, debemos siempre de ponerla a reposar. La hidratación también, ¿verdad? En líquidos de mantenimiento, que la señora pues se mantenga hidratada y estar valorando, controlando las contracciones también que la señora pueda estar presentando. Entonces aquí vamos a pasar ahorita a lo que son las complicaciones que podamos tener nosotros en el momento del parto.